Configuración del formato del extracto bancario. El objetivo de este video es explicar cómo configurar el formato del extracto bancario. Las entidades bancarias nos envían cada mes la información de nuestras cuentas, en donde se detallan todos los movimientos surgidos durante el periodo. Este documento se conoce como extracto bancario. Este extracto podemos tenerlo de forma física o de forma virtual, dependiendo de cómo nos lo envíe la entidad bancaria. En caso de tenerlo físico, podemos proceder a realizar la conciliación de dicha cuenta de forma manual. Pero si tenemos el extracto de forma virtual y también contamos con el módulo de conciliación bancaria automática, el sistema nos permitirá configurar dicho formato para que la información contenida en este se cargue de forma automática y se pueda realizar con unos simples clics la respectiva conciliación. Para configurar el formato del extracto bancario, lo primero que debemos hacer es crear la cuenta de conciliación. Para ello, ingresamos a la pestaña Contabilidad y allí encontramos el acceso al catálogo de cuentas de conciliación. Damos clic al botón Crear ubicado en la cinta de opciones. El sistema nos solicita el código de la cuenta que vamos a crear. Abrimos el seleccionador y el sistema nos abre el plan de cuentas. Debemos entonces tener presente que las cuentas que vayamos a crear como cuentas de conciliación deben estar creadas previamente en el plan de cuentas. Seleccionamos la cuenta 11100515 Banco de Oro. Damos clic al botón Aceptar. En la siguiente ventana se nos muestra el código de la cuenta y el nombre que el sistema asigna automáticamente, pero que si lo deseamos podemos cambiar. En el campo tercero debemos indicar el tercero al cual hace referencia, que en este caso es el banco. Abrimos el seleccionador y buscamos el Banco de Oro. El sistema nos muestra la opción Definir formato de importación del archivo del extracto bancario, la cual solo aparece activa cuando contamos con el módulo de conciliación bancaria automática. Al activar esta opción, el sistema nos solicita los datos para poder configurar el extracto bancario, el cual será cargado en la operación de conciliación bancaria. Primero debemos definir la ruta por defecto donde se guardarán los extractos bancarios que el banco nos envíe. Al tener configurada la ubicación, se facilitará la importación del archivo al momento de realizar la conciliación bancaria. El primer botón me permite seleccionar la ubicación donde quedarán guardados los extractos enviados por el banco. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar una carpeta previamente creada en el escritorio. Aceptar. Y el segundo botón abre dicha ubicación. También debemos definir el tipo de formato. Podemos seleccionar entre varios tipos de archivos. Archivos de Microsoft Excel, archivos delimitados por comas, por tabulaciones, entre otros. El tipo de formato que seleccionemos dependerá del tipo de archivo que nos envíe el banco. Debemos tener presente el tipo de símbolo que separa los datos, si son comas, guiones, tabulaciones, etc. Vamos a ver nuestro extracto bancario. Este extracto bancario está creado como un archivo plano cuyos datos están separados entre sí por tabulaciones. Este es uno de los formatos más comunes. Vamos entonces a seleccionar como formato archivo plano delimitado por tabulaciones. En el campo número de fila de títulos debemos indicar si en nuestro formato de extracto bancario hay filas que muestren, por ejemplo, el nombre de la columna o si por ejemplo también está el nombre del banco, el número de la cuenta y demás datos informativos. Vamos a mirar nuestro extracto bancario. Como podemos ver, en nuestro extracto bancario encontramos en la primera fila el nombre del banco y en la segunda fila aparecen los nombres de las columnas que contienen la información.
En la tercera fila aparece la primera información del banco, que es el dato del saldo anterior. Colocamos este dato en la configuración del extracto. El siguiente dato que debemos indicar es el número de la primera fila de datos, es decir, en qué fila empieza como tal la información del extracto. Si miramos nuestro extracto, podemos observar que a partir de la tercera fila empieza a mostrarse los datos del extracto. Entonces colocaremos como primera fila de datos el número 3. Adicionalmente, tenemos la opción de cambiar el signo de los movimientos al importar el archivo del extracto bancario. Esta opción lo que hace básicamente es cambiar el signo de los movimientos. Puede suceder que en algunos extractos bancarios las consignaciones, que son entradas de dinero, tengan por defecto un signo menos, y los retiros, que son salidas de dinero, aparezcan con signo más. Para estos casos debemos activar esta opción. Y así, al cargar el extracto en la conciliación, los signos se invertirán y las consignaciones quedarán positivas y los retiros negativos. Otra opción que encontramos es el análisis de signo para el valor del movimiento. Esta opción se puede activar en el caso que los valores del extracto no tengan signo más ni menos o no estén separados por movimiento débito-crédito. Cuando esto ocurre, el signo del movimiento viene expresado en otra columna del extracto, por ejemplo, por las letras D de débito y C de crédito. En este caso, activaremos esta opción y el sistema nos solicitará especificar el signo para los movimientos negativos o que restan al saldo del extracto. Si analizamos nuestro extracto bancario, vemos que los valores vienen con su signo correctamente definido, ya que, por ejemplo, las consignaciones están positivas. En este caso, vamos a dejar estas opciones sin activar. Y vamos a dar clic al botón siguiente. En este paso, debemos configurar los campos del extracto que se van a cargar en la operación. Para poder llenar este paso, debemos fijarnos muy bien en el extracto bancario, ya que acá se configuran los campos que el sistema entrará a analizar para hacer la comparación y conciliación de los valores con los movimientos de la contabilidad. Estos campos se deben diligenciar dependiendo de cómo tenga la información el extracto. En la fila Nombre del campo en el extracto, debemos colocar el nombre de la columna tal y como viene en el extracto bancario. Vamos a mirar nuestro extracto. Vemos que este formato de extracto bancario trae el nombre de la columna. Estos nombres deben ser colocados exactamente igual en la columna nombre del campo en el extracto. Los nombres de las columnas se deben llenar de forma vertical. Entonces, en la primera celda colocaremos el dato fecha. En la celda de abajo colocaremos el nombre de la segunda columna, cuenta. Y así hacemos con las demás columnas. En el caso que nuestro extracto bancario no tenga el nombre de la columna, podemos asignar uno relacionado con el dato que trae la columna. Ahora en la columna Nombre del campo en el sistema, debemos asignar a cada uno de los datos del extracto el campo del sistema al que corresponde. Verifiquemos el dato de la primera columna, fecha. Abrimos el seleccionador y el sistema nos muestra la lista de los campos que se pueden relacionar con los contenidos en el extracto. Por ejemplo, para fecha tenemos fecha del movimiento día, mes, año, mes, día, año, mes, día, día solamente. Son 4 posibles formatos de fecha que podemos relacionar. Simplemente debemos verificar cuál es el formato de la fecha que trae nuestro extracto. Vamos a seleccionar día, mes, año. La segunda columna, cuenta, es un dato informativo del extracto que no está relacionado con el sistema. En este caso, este campo debemos marcarlo con la opción No aplica para que este no sea importado. Para el campo Tipo de movimiento, vamos a relacionarlo con el campo Tipo de movimiento bancario.
En el campo número buscamos la equivalencia, número de documento de soporte, cheque, consignación. En el siguiente campo, valor, debemos indicar el campo relacionado con el valor del movimiento. Acá el sistema también nos ofrece varias alternativas. Por ejemplo, podemos escoger la opción valor del movimiento cuando están definidos los signos del movimiento o valor débito o crédito del movimiento en el caso que el extracto traiga definidas columnas para los débitos y los créditos. Vamos a seleccionar valor del movimiento. En el campo detalle podemos colocar el dato descripción del movimiento. El siguiente campo, sucursal, es un campo que no está relacionado en el sistema, por lo cual lo marcaremos con el dato no aplica. La columna filtro la podemos utilizar en el caso que necesitemos filtrar los movimientos a cargar. Por ejemplo, si el extracto contiene información de varias cuentas, podremos determinar qué cuentas debe cargar. Por último, damos clic al botón aceptar para guardar la configuración. Así como acabamos de configurar el formato del extracto para la cuenta 1110-0515 del Banco de Oro, el sistema nos permite configurar diferentes tipos de formato de extracto bancario para todas las cuentas de conciliación que manejemos. Esto es todo acerca de la configuración del formato del extracto bancario.